número 19 en tablilla se da cuenta del recurso de apelación número 51-2024. En este caso es una apelación de un auto en la que se declaró fundada en parte el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto bancario. Perdón, ¿qué número es la causa? Número 19, doctor. Ya, correcto, ya, muy bien. Conclusión. Ya, ¿de qué trata? En este caso es un recurso de apelación número 51-2024. Es una apelación de un auto en la que se declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto bancario. Se encuentra presente el imputado recurrente y a la vez va a asumir su propia autodefensa, el abogado Miguel Ángel Chafloque Domínguez. También se encuentra presente, se encuentra presente el abogado José Antonio Cornejo Arista, defensa técnica de la imputada recurrente Heidi Lisset Juárez Calle. También se encuentra presente la representante del Ministerio Público, la doctora Galinka Soledad Mesa Salas, así como también el representante de la Procuraduría Pública, en este caso el abogado Rubén Guillermo Montofur Apaza. Repítalo usted. Rubén Guillermo Montufar Apaza. Montúfar. Apaza. ¿Cierto? Muy bien. Es apelación de auto, muy bien. Hay dos recurrentes. Vamos a ver. Empieza el doctor José Antonio Cornejo Arista. Señor magistrado, muy buenos días a todos. Voy a empezar con la argumentación de la impugnación que nos trae el día de hoy a esta audiencia, que es un levantamiento del secreto bancario ordenado por el juez de primera instancia en contra de mi representada, la congresista Heidi Juárez Calle. Un primer aspecto que nosotros cuestionamos con relación a esta decisión adoptada por el juez de primera instancia se basa en una cuestión de procedencia que fue incongruentemente respondida por el juez de primera instancia. ¿Cuál es esta? Podemos ver en el 11º considerando de la resolución materia de impugnación que el señor juez precisa que debe declararse o desestimarse este argumento porque si bien reconoce que al momento de realizar la audiencia de levantamiento del secreto bancario ya ha vencido el plazo de la investigación preliminar, el juez precisa que la solicitud realizada por la Fiscalía se hizo un mes antes de esta conclusión. La investigación preliminar, en su plazo máximo, concluyó el 13 de diciembre del año 2023. Y posterior a esa conclusión es que recién el juez llama a audiencia para verificar si es procedente o no el requerimiento del levantamiento del secreto bancario. ¿Correcto? Lo que nosotros manifestamos en ese sentido no es un cuestionamiento relacionado a que si la Fiscalía presentó o no a tiempo su requerimiento. ¿Correcto? Sino lo que nosotros cuestionamos era la posibilidad de la ejecución de este requerimiento una vez habiendo vencido y verificado por el propio juez de investigación preparatoria, habiendo vencido ya el plazo máximo de la investigación preliminar. ¿Cuáles son las consecuencias si este es un procedimiento especial contra un alto funcionario en el que una vez concluida la investigación preliminar y pierde ya relativa competencia la Fiscalía de la Nación para proseguir con la investigación porque necesita de la autorización del Congreso de la República por medio de la denuncia constitucional? ¿Correcto? Entonces, este cuestionamiento de la imposibilidad de la ejecución porque la audiencia se llevó por razones netamente de responsabilidad del juez, posterior a la conclusión de la investigación preliminar, para nosotros hacía imposible de ejecución y, por tanto, la improcedencia de este requerimiento. Y ese argumento no fue respondido por el juez de primera instancia y ese es el primer argumento que nosotros presentamos ante la sala con las consideraciones que ya les he explicado, ¿correcto? Un segundo cuestionamiento que nosotros realizamos a la resolución materia de apelación se encuentra vinculada a otras cuestiones de improcedencia. ¿Cuáles son? La primera
es que nosotros precisamos que el requerimiento fiscal adolecía de una justificación, de una motivación cualificada que permita verificar que este requerimiento de levantamiento del secreto bancario cumplía con la finalidad de la etapa procesal en la que nos encontraba, ¿correcto? O sea, no justificaba por qué razón este levantamiento era urgente e inaplazable conforme a las características esenciales de cualquier diligencia en la etapa preliminar. No hay motivación al respecto. Nosotros consideramos de que no existe estas circunstancias y, por tanto, tampoco el juez emite ningún pronunciamiento al respecto. El segundo punto con relación a este segundo aspecto en materia de impugnación se encuentra vinculado a que también cuestionamos que en la resolución, en el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto bancario hay una motivación genérica con relación a la finalidad, a la proporcionalidad de la medida. ¿Por qué? Porque no hace un análisis concreto, porque son dos los sujetos investigados, que es mi patrocinada y otra persona más, que es el señor Miguel Ángel Chafloque, pero sin embargo en el requerimiento no hay un requerimiento específico por cada uno, no hay una motivación específica, como para nosotros, a la defensa, permitir cuestionar esta motivación de necesidad del por qué se estaba pidiendo este levantamiento. El tercer argumento, que es el fundamental, y nosotros consideramos que es el más importante, señores magistrados, es que la resolución incurre en error, la resolución en materia de impugnación incurre en error porque el juez no hace un análisis del caso en concreto y de la suficiencia de los elementos de convicción que conlleven a determinar la procedencia de este levantamiento del secreto bancario. ¿Y cuál es la razón fundamental, señores magistrados? Aquí quiero notar que este caso inicia con una publicación periodística realizada por el semanario Hildebrand en sus 13. Ustedes mismos, en el incidente de control de plazo que resolvieron hace unas semanas atrás, han establecido de este mismo caso, en el considerando 10º, han establecido que ese reporte o esa publicación en Hildebrand en sus 13 es un reportaje de opinión, no de hechos, no de contraste, sino de opinión. Y por tanto, la finalidad de la investigación era verificar si es que esa opinión se contrastaba con algún elemento de convicción que pueda permitir verificar la realidad o no de estas opiniones. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que dice el semanario? Lo que dice el semanario es... Pero ya concluyó su término, por favor. Voy a ser bastante concreto con este asunto, señor magistrado. Lo que dice el semanario es que en el despacho de mi patrocinada había recorte mensual de sueldo de los trabajadores. Señores magistrados, ustedes van a poder verificar en el caso concreto que no hay ni una de las personas que han trabajado o trabajan o han trabajado para mi patrocinada, ninguna de las personas ha señalado ser víctima de recorte mensual de sueldos. ¿Correcto? Ninguna de las personas que han declarado ante la Fiscalía de la Nación o ante la Comisión de Ética Parlamentaria con relación a este procedimiento han señalado siquiera haber participado de este reportaje, señor magistrado. Solo existen 3 versiones que hablan en relación a un pedido de apoyo realizado por el señor Miguel Ángel Chafloque, no por mi patrocinada. Cuando ellos declaran ante la Fiscalía, señalan que ellos tienen la disponibilidad total de sus sueldos, que mi patrocinada nunca le solicitó ningún apoyo dinerario, nunca le han transferido dinero, ni tampoco han sido víctimas de este supuesto recorte mensual de sueldos, señores magistrados. Entonces, el juez en primera instancia, al resolver la causa, únicamente hace atención supuestamente a estas 3 versiones que hablan sobre un pedido de apoyo para casos sociales realizado por Miguel Ángel Chafloque, pero no hace ningún análisis con relación a la abundancia de los elementos de descaro que existen en el caso en concreto, señores magistrados. Y es por eso que no se cumple la suficiencia en el presente caso. Muy bien, gracias. La decisión concreta es que se revoque la resolución recurrida, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Miguel Ángel Chafloque Domínguez.
Buenos días, señor magistrados. En este caso voy a representar, soy el abogado de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, el abogado Odar Jimmy Cornejo Custodio. A ver, Se un encuentra momentito, un momentito, un momentito. A ver, Odar, Odar Jimmy Cornejo Custodio. ¿usted lo ha asesorado ya al abogado, al parlamentario? ¿Está personado en autos usted? Estoy apersonado en el expediente porque este expediente se ha desglosado, pues, ¿no? Entonces, está personado. Estoy apersonado en el expediente de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, pero en este acto, si gusta, el procesado también se encuentra aquí presente. No. Fíjese, acá usted es el abogado, está personado, muy bien, no hay problema. Después, al final, por imperativo de la ley, van a hacer uso de la palabra los propios encausados. No se preocupen, van a hablar todos, ¿ya? Usted destaque los temas jurídicos de su apelación. Sea preciso, sea concreto y sea sucinto, por favor, para entender exactamente el núcleo de su argumentación, ¿correcto? Correcto, señor magistrado, seré muy conciso. Escuchamos, señor abogado, escuchamos su alegación jurídica. Sí, señor magistrado. Efectivamente, el hecho materia de análisis es precisamente si es posible que un levantamiento de secreto bancario se pueda realizar después de haber concluido las diligencias preliminares. Y considera la defensa de que no es posible, teniendo en cuenta que ya las diligencias preliminares habían vencido el 12 de diciembre del 2023, aún habiéndose declarado complejo. Para la congresista y para mi defendido Miguel Ángel Chafloque Domínguez, el levantamiento del secreto bancario se realiza el 19 de enero del 2024, cuando ya había vencido el 12 de diciembre del 2023 la diligencia de investigación preliminar. En ese sentido, la defensa considera que hay un abuso del derecho y efectivamente tuvieron mucho tiempo dentro de las diligencias preliminares para poder realizar el pedido y efectuarse la audiencia. Sin embargo, esta no se realizó. Entonces, señor magistrado, teniendo en cuenta que el considerando 14º que emitió en su oportunidad la Corte Suprema señaló que venció el 12 de junio del 2023, luego el plazo de diligencias preliminares fue ampliada mediante disposición fiscal número 2 del 2 de junio del 2023 y luego por disposición número 3 fue declarado compleja y venció el 12 de diciembre del 2023, considera pues la defensa de que hay un abuso del derecho al determinar un levantamiento de secreto bancario aún cuando venció las diligencias preliminares en ese sentido. Entonces, ese es el elemento central del primer fundamento, señor magistrado. Ahora, el elemento central del segundo fundamento del recurso de apelación tiene que ver con los elementos de convicción. Y efectivamente, hemos podido establecer que de las 17 declaraciones, porque se llamaban los 17 trabajadores que han pasado por el despacho, en ninguna de ellas se ha podido establecer, lo que se ha podido determinar en contundencia es que no ha existido el recorte de sueldos. Y lo que se ha podido determinar de manera contundente es que todos los trabajadores tenían disponibilidad de sus sueldos. Es más, se les señaló en todas las declaraciones que nadie ha sido condicionado. Lo único que se ha podido establecer para este pedido de levantamiento es que 3 trabajadores señalaron que Miguel Ángel, que es mi patrocinado, solamente le solicitó un apoyo de manera voluntaria para una campaña social. Y sin embargo, cuando se logró establecer las cosas, ellos solicitaron su devolución porque consideraban de que no correspondía apoyar ese apoyo voluntario y de tal manera que se le devolvió por parte de mi patrocinado esos 1,000 soles. Entonces, señor magistrado, consideramos de que no existen los elementos de convicción suficientes para un levantamiento del secreto bancario. En definitiva, no hay los elementos suficientes. En ese sentido, esos son los 2 argumentos, señor magistrado, que considero son pertinentes para este recurso de apelación. Muchas gracias, señor abogado. Tiene el uso de la palabra la secretaria, la fiscalía, la doctora Galinka Soledad Mesa Sáenz.
Muchas gracias, señor presidente de esta honorable sala. Vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen de las pretensiones o de los argumentos que han indicado cada una de las defensas técnicas de los investigados. Vamos a sintetizar en la siguiente forma. Dice que falta de requisito de intervención indiciaria, pues indican que no habrían elementos de convicción que sustenten las imputaciones o que vinculen a los recurrentes con la misma. Por el contrario, dice, existen 30 declaraciones de personas que sostienen que Juárez Calle nunca recibió dinero alguno, no ha solicitado el dinero y que quien solicitó fue Chafloque Domínguez, la suma de 1,000 soles en febrero del año 2022, pero dice por única vez y por una razón de apoyo social. Dice que hay omisión de pronunciamiento del juez supremo de investigación, preparatoria sobre las alegaciones realizadas por los recurrentes en cuanto dice a la falta de intervención indiciaria, incluyendo los elementos de descargo, pues existen declaraciones en WhatsApp dirigido a Chafloque Domínguez. También dice respecto a los requisitos de urgencia e inaplazabilidad del acto de investigación requerida. También indican que hay errónea aplicación del principio de proporcionalidad realizado por el juez supremo, pues para determinar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, no se consideró la evaluación de los más de 30 testigos que señalan, dice uniformemente, no haber sido víctimas de recortes mensuales de su sueldo. El levantamiento del secreto bancario, si bien se presentó cuando el plazo de investigación estaba vigente, sin embargo, la resolución expedida por el juez supremo que autoriza el levantamiento fue emitida cuando ya, dice, el plazo había vencido. También se dice que hay falta de requisito de intervención indiciaria y omisión del pronunciamiento sobre las alegaciones realizadas por las defensas técnicas. Y respecto de la intervención indiciaria vamos a indicar lo siguiente. Conforme al considerando 14º de la resolución impugnada, el juez supremo consideró los 9 elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público, los cuales consideró suficientes para determinar la presencia de la presunta comisión del delito de concusión. En el considerando 15º desarrolló la justificación de la existencia de intervención indiciaria y al respecto señaló lo siguiente: la Fiscalía expone las declaraciones de los trabajadores que habían sido víctimas de dicha acción. Asimismo, tomó las declaraciones de Henry Manuel Horna Pereira de 11 de mayo del 2023, quien ha manifestado que le solicitó realizar una colaboración voluntaria al señor Chafloque Domínguez en marzo del 2022 con la finalidad de aportar, dice, a las elecciones del padre de la indicada congresista. En la misma forma ha declarado Edith Marlene Lorenzo Alejos, a quien se le recibió su declaración el 24 de mayo del 2023 y que se desempeñaba como asesora 2 de la referida comisión. Manifestó que Chafloque Domínguez le solicitó en el mes de febrero del 2022 la suma de 1,000 soles con la finalidad de apoyar a la campaña electoral del padre de la congresista ahora investigada. Y hay una tercera declaración que también ha tomado en cuenta el juez supremo, la declaración de Luz Amparo Advíncula Rice, quien si bien ha referido que ha sido solicitada por Chafloque Domínguez para la entrega de los 1,000 soles, ella refiere que ha sido para un caso de o una ayuda social. En este sentido, se advierte que el juez supremo sí motivó correctamente la configuración del principio de intervención indiciaria, puesto que consideró las transferencias de dinero que hubieron de 3 trabajadores de la congresista Juárez Calle a su trabajador Chafloque Domínguez, las mismas que fueron devueltas, si bien es cierto, después de la noticia de la reunión en Zarratea, de la congresista con el expresidente Castillo y con un ex convicto, siendo un nexo fuerte de vinculación de Juárez Atoche la mención de finalidad de la contribución, esto es, ayudar a la campaña electoral del padre de la congresista indicada, proposición fáctica aportada por los testigos Horna Pereira y Lorenzo Alejos, como se ha precisado. Si bien la defensa del recurrente Chafloque Domínguez respecto a Horna Pereira sostiene que
como argumento de apelación que habría brindado una versión distorsionada o de poco recuerdo sobre la reunión de trabajo que convocó la congresista. Sin embargo, no explica por qué también habría incurrido en esa misma y presunta distorsión o poco recuerdo la declarante Lorenza Alejos. De la misma manera, la defensa de la congresista Juárez Calle indica que la versión dada por Lorenzo Alejos es desmentida con la versión de Luz Amparo Advíncula Rique, pues esta indicó que el apoyo era para una campaña social y considera corroborada este destino con un elemento de corroboración espontánea, dice, que entregó a la investigación, y esto es una conversación de WhatsApp en la que señala la defensa claramente que era de apoyo social. Sin embargo, de la revisión de dicha conversación obrante en el cuaderno de apelaciones a folio 161, no se aprecia mención alguna, ni siquiera implícita, de la presunta campaña de apoyo social. Asimismo, tampoco explica por qué dos testigos afirman que el dinero iba destinado a la campaña de su padre. No brinda razón alguna de dichas indicaciones, no menciona posible situación de incredibilidad subjetiva, menos aún prueba la misma. Ahora bien, respecto de las presuntas omisiones que habría incurrido el juez supremo de investigación preparatoria, tenemos que indicar que en el considerando 15º ha precisado, si bien las demás trabajadores a cargo de la congresista Juárez Calle refieren no haber sido afectadas tal como señalan las defensas, es necesario resaltar que la forma idónea para acreditar aquella aseveración es a través del sistema financiero y bancario. De ese modo, no se evidencia algún dato relevante penalmente, reafirmará lo dicho por los antes mencionados. En ese sentido, no solo la actividad fiscal se encuentra destinada a lo antes mencionado, sino al acopio de elementos de convicción de cargo y también aquellos de descargo por el principio de objetividad. Advertimos que el juez supremo no ha omitido pronunciarse sobre las alegaciones de las defensas, por ejemplo, respecto de las declaraciones de los otros trabajadores de la congresista indicada, quienes señalaron que la afectación económica no puede probarse con los dichos o menciones. La única vía idónea para poder tener la certeza es a través de los movimientos bancarios, pues quien afirma prueba la posición propuesta. En ese sentido, al no haber sido proporcionada dicha información por los investigados, resulta necesario y urgente que la Fiscalía sea quien los recabe. Empero, la única forma de hacerlo es a través del levantamiento del secreto bancario, situación que corrobora la tesis, que corroborará en todo caso la tesis de la Fiscalía o la tesis de la defensa técnica. Respecto de la errónea aplicación del principio de proporcionalidad, tenemos que decir que la defensa de la congresista Juárez Calle señala que en el análisis del principio de proporcionalidad el juez ha incurrido en motivación errónea, pues considera, dice, que es inidóneo porque no es el único medio o el medio más adecuado para alcanzar el fin perseguido, debido a que desde el del día 1 de la investigación se determinó el universo de posibilidades, de posibles perjudicados por la actividad, dice, de recorte de sueldos. Frente a ello, lo más idóneo es llamarlos a declarar. La necesidad, dice, se debe señalar que a efecto del caso concreto, si bien otros medios de búsqueda de prueba que permiten satisfacer el objeto urgente e inaplazable de la etapa preliminar de la investigación, el cual fue identificar el universo de posibles agraviados y llamar a declarar, lo que efectivamente se hizo en el caso concreto, por lo que tampoco se cumple con este subprincipio. Gracias. De la proporcionalidad en sentido estricto han manifestado que se ha omitido realizar en el caso concreto que precisa evidencias que existen 35 o 36 testimonios posibles que señalan de manera uniforme que no han sido objeto del recorte de su sueldo. Consideramos que la recurrente señala, y los recurrentes en este caso señalan un análisis errado del principio de proporcionalidad, puesto que sirve para solucionar un conflicto de principios.
y no de normas. En este sentido, no se identifican los principios en conflicto y cuál es el que la Fiscalía postula como prevalecientes. Sea esta identificación. El análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto conlleva a un resultado impertinente, por tanto. Por el contrario, el juez supremo, en el considerando 17º, ha considerado como principios en conflictos el secreto bancario y el interés público por la persecución del delito. En este último, es en clave de de los hechos punibles y mayor eficacia en la persecución del delito. De ahí que vaya a señalar correctamente que contribuirá a determinar la existencia o no de los movimientos o transferencias de dinero entre los implicados. Respecto del plazo vencido para ejecutar el levantamiento del secreto bancario, tenemos que indicar que es admitido por todos los sujetos procesales, incluso por el juez en su resolución apelada, y probado en el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, que este requerimiento fue presentado el 7 de noviembre del 2023, cuando estaba vigente el plazo de investigación preliminar. Y si bien la autorización judicial fue emitida el 19 de enero del 2024 y notificada el 24 de enero del mismo año, es decir, vencido el plazo de investigación preliminar, sin embargo, la ejecución del mismo no carece de valor conforme y en tanto hayan sido dispuestas antes de la preclusión del plazo, situación que ha sido validada jurisprudencialmente por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en los expedientes 12-2021, resolución 2 del 10 de noviembre del 2022, considerando séptimo, y por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la apelación 202-2022 Suprema de fecha 23 de junio 2023, fundamento normativo quinto, así como en la apelación 333-2023 de fecha 17 de septiembre del 2023. Doctora, ha culminado el término, por favor, su pretensión. Fundamento solicitado, se declare infundado el recurso de apelación interpuesta por los investigados Miguel Ángel Chafloque Domínguez y Heidi Lisbeth Juárez Calle contra la resolución número 3 de fecha 19 de enero del 2024, que declaró fundada en parte el requerimiento de la Fiscalía de la Nación del levantamiento del secreto bancario y en consecuencia confirme la resolución apelada. Muchas gracias, señores jueces supremos. Gracias. Está el señor Chafloque Domínguez Miguel Ángel Chafloque. Señor magistrado, muy buenos días. Sí, acá estoy presente. Muy bien. ¿Quiere usted decir algo? Sí, señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Efectivamente, tal como ha hecho mi defensa técnica, la disposición número 3 que declara compleja la investigación, esto fuera de plazo, lo cual conllevó a que de alguna manera el juez de investigación preparatoria convalide actos que estaban fuera dentro del plazo. Actualmente yo me encuentro investigado por la primera Fiscalía Provincial Corporativa, tercer despacho, en el cual me están haciendo la investigación. Han vuelto a llamar a la señora Amparo Advíncula, al señor Henry Horna y a la señora Edith para que ratifiquen su denuncia o la declaración testimonial que han brindado en la Fiscalía de la Nación y no han concurrido. Se ha vuelto a reiterar por segunda vez y no han vuelto a recurrir los señores. Esto, lamentablemente, como siempre lo he dicho, ¿no? Acá hay un tema de tinte netamente político de querer ensuciar la imagen de la congresista. Yo he sido solamente un trabajador, nunca me he negado las investigaciones, siempre he estado llano a todas las investigaciones, he proporcionado toda la información financiera y bancaria de mis cuentas. Como funcionario también he presentado declaraciones juradas, ¿no? Donde se pueden ver todos los pasivos y los activos dentro de mi función, antes de ingresar a la función pública y después de la función pública. Todo está debidamente, fehacientemente demostrado, que no ha habido ningún recorte de sueldo y lamentablemente pues hay una situación de querer desprestigiar a la labor congresal, ¿no? Y obviamente, como digo siempre, están los WhatsApp. En ningún momento se ha dicho lo que han dicho estos señores, estos 3 testimonios. Hay más testimonios, señor presidente,
donde han corroborado y han ratificado que no ha habido ningún tipo de recorte de sueldo, ni mucho menos ha habido, si se les ha impuesto una condición para poder trabajar en el despacho de la congresista, y de ello si va a ser un recorte de sueldo. Es totalmente falso, señor, y mi pretensión sería que se revoque el auto que está en apelación. Muchísimas gracias. Oye, pero antes de que intervenga la congresista Juárez, por favor, habíamos omitido escuchar la intervención del procurador, doctor Montúfar, tiene el uso de la palabra. Señor magistrado, con su venia y también con los integrantes de esta Sala Suprema Penal Permanente. La Procuraduría General, señor magistrado, para iniciar solicita que se confirme la recurrida, el mérito a los siguientes fundamentos. Si bien es cierto, señor magistrado, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado protege el derecho al secreto bancario, sin embargo, permite su restricción mediante una resolución judicial debidamente motivada. Y a su vez también el Código Procesal lo amerita en el artículo 235. Asimismo, señor magistrado, debo referir que la resolución impugnada cumple con los requisitos constitucionales y legales, pues está debidamente motivada, responde a una solicitud formal del Ministerio Público en la investigación del presunto delito de concusión. Es proporcional, idónea y necesaria, como lo explicaremos más adelante. Señor magistrado, sobre la suficiencia de los elementos de convicción. Los apelantes argumentan que la resolución carece de un análisis suficiente respecto de los elementos fundamentales de la medida, señalando que el juez no consideró los descargos presentados. Sin embargo, los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, como el presunto uso de cuentas bancarias para ocultar ingresos ilícitos y las transferencias relacionadas con los investigados, justifican plenamente la medida restrictiva. El allanamiento del secreto bancario no requiere probar el delito que es en esta etapa, sino únicamente verificar indicios razonables que lo justifiquen como acto de investigación. En esta línea, con el principio de progresividad de la investigación penal, en la cual la recopilación de las pruebas pueden ser posterior a la autorización de la medida restrictiva. Asimismo, señor magistrado, se señala los apelantes cuestionan la medida que carece de proporcionalidad y necesidad. Sin embargo, consideramos que esto no es así, pues conforme se advierte con respecto a la idoneidad, se advierte pues que en la resolución se establece que el acceso a las cuentas bancarias permitirá verificar o descartar si los movimientos financieros están relacionados con las imputaciones en investigaciones por concusión. Esta medida es particularmente adecuada. La necesidad, las alternativas menos gravosas como la mera declaración de los investigados o el acceso parcial a la información financiera serían insuficientes para obtener una visión completa y verificar los posibles vínculos con terceros o flujos financieros ilícitos. Igualmente, señor magistrado, con respecto a la proporcionalidad en el sentido estricto, la afectación al derecho del secreto bancario se encuentra justificada por el interés superior de esclarecer delitos contra la administración pública que generan grave perjuicio social. Además, la resolución impone límites claros a la medida, restringiéndola exclusivamente al periodo investigado y a los fines de la presente investigación. Asimismo, señor magistrado, con respecto a la falta de motivación que es señalada por los apelantes, debo precisar, contrario a lo sostenido por la defensa, la resolución impugnada cumple con el estándar de motivación establecido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 120 del Código Procesal Penal. El juez detalla fundamentos legales, los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público y la finalidad
investigativa de la medida, concluyendo que cumple con los principios de urgencia y inaplazabilidad. Por dichas consideraciones, señores vocales de esta Sala Suprema Penal Permanente, la Procuraduría, pues, reitera que la recurrida sea confirmada en todos los extremos. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, la doctora Heidi Juárez Calle. Señores magistrados, agradezco la oportunidad para poderme expresar en esta audiencia y ejercer mi derecho a defensa. Sin ánimo de reiterar lo expuesto por mi abogado, debo resaltar ante ustedes que ha podido demostrar y corroborar que el requerimiento fiscal, así como la orden judicial, no cumplen con ninguno de los requisitos para el levantamiento y la consecuente afectación de mi derecho constitucional al secreto bancario. Luego de casi 2 años de haberse iniciado la investigación en mi contra, no solo no se ha logrado recabar pruebas de que en mi despacho se están dando conductas de recorte mensual de sueldos o diezmo mensual, lo cual rechazo tajantemente, sino que además es la propia Fiscalía de la Nación quien ha recabado abundantes pruebas de descargo que verifican la inexistencia de dichas prácticas en mi despacho congresal. Señores magistrados, la totalidad de los trabajadores y ex trabajadores que han estado y están a mi cargo han señalado claramente, ya sea ante la Fiscalía de la Nación y o a la Comisión de Ética Parlamentaria, que no son y nunca han sido víctimas de recorte mensual de sueldos o condicionamiento para ingresar a trabajar a permanecer en sus puestos, ni por mi persona, ni tampoco por terceras personas. Frente a ello, no debo dejar de mencionar que la orden judicial de levantamiento de mi secreto bancario se dio en el mes de enero del año 2024. Y a pesar de haber obtenido a la Fiscalía de la Nación información del levantamiento de mi secreto bancario en fechas posteriores a la emisión de la resolución judicial que ordenó su ejecución en el mes de marzo del 2024, el fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional en mi contra. Lo que quiero resaltar respecto es que la Fiscalía de la Nación presentó la referida denuncia constitucional sin presentar como elementos de convicción de su denuncia nada que se haya obtenido de dicho levantamiento de mi secreto bancario. ¿Por qué? Porque evidentemente no se encontró nada en mis cuentas bancarias y solo basó su denuncia, entiendo, por la presión mediática, en la ausencia de elementos de convicción que mi abogado ya expuso y demostró en esta audiencia y verifica la falta de convicción y pruebas con relación al presente caso en mi contra. También en este requerimiento fiscal definitivamente no cumple con un estándar mínimo para el levantamiento de mi secreto bancario. Sin perjuicio de no haberse encontrado nada en mis cuentas bancarias, recurro a esta instancia para hacer respetar mis derechos. Efectivamente, estoy en política, pero soy una ciudadana que tiene que prevalecer sus derechos y hacerlos respetar. En tanto que tenga absoluta convicción que ante las abundantes pruebas de descargo y la falta de elementos de convicción en mi contra, su Sala Suprema revocará la decisión adoptada por el juez de primera instancia, quien injustificada y desproporcionalmente accedió a dicha solicitud a pesar de estar manifiestamente infundada y que también en su oportunidad conllevará al archivo definitivo de este injusto caso en mi contra. Muchas gracias. Gracias. Tratándose de un auto, queda el voto, se resolverá inmediatamente. La audiencia ha concluido. Buenos días. Gracias. Siguiente audiencia. Puede retirarse. Audiencia. Buenos días, hasta luego. Número 20 en tablilla, se da cuenta de recurso de apelación número 52-2024.
En este caso es una apelación de un auto que se declaró fundada la solicitud de tutela de derechos. Se encuentra presente la representante del Ministerio Público, parte recurrente, en este caso la doctora Kalinka Soledad Mesa Salas. También se encuentra presente el abogado David Manuel Mujica Castillo, defensa técnica del imputado recurrido, Libardo Edgar Tello Montes. También se encuentra presente el representante de la Procuraduría Pública, en este caso el abogado Rubén Guillermo Montúfar Apaza. Muy bien. Es una apelación de un auto